Muy bien. ¿Qué le parece si vamos a la palabra de Dios? ¿A cuánto le gusta escuchar la palabra de Dios? ¿Sabe qué trae la palabra de Dios? Oír la palabra de Dios. ¿Qué trae? ¿Qué trae? No, trae otra cosa. Viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. La fe. Amén. Si usted escucha palabra de Dios, pura palabra de Dios, usted será un hombre y una mujer de fe. Y escuche bien, dice la Escritura que todo aquel que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es que sea un hombre y una mujer de fe. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer un pasaje y en este mismo pasaje saqué el mensaje de hoy. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. ¿Lo tienen? He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de Dios. Escuche bien. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia somos usted y yo. Padre, bendecimos tu nombre. Abre nuestros ojos, Dios. Que nuestro corazón sea un terreno fértil para tu palabra. Y úsame como un canal de bendición, como un instrumento fino en tus manos. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy es: retén lo que tienes. Dile al que está a la par: retén lo que tienes. Que ninguno tome. ¿Sabe quién está diciendo estas palabras? Jesús. El autor intelectual del libro de Apocalipsis es Jesús. Él dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene y que nadie tome tu corona. Hay otra versión que dice robe. No la había leído yo. Escucho hablar, hermano, que dice que nadie robe tu corona. Pero también dice que nadie tome lo que es tuyo. Repita conmigo: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene, que ninguno tome tu corona. ¿Se lo puede decir a la persona que está a la par? He aquí, yo vengo pronto. Dígaselo. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Sabe que estaba leyendo la biografía de Charles Finney allá en los años 1840? Este hombre revolucionó el área de Ohio, y cuando estaba leyendo yo la biografía de él, y casualmente estábamos hablando con Rachel acerca de un libro que se llama Los Generales de Dios. Estos hombres dedicaron su vida a buscar la presencia de Dios. Y dice que este hombre, hermano, tiene tantos testimonios tan poderosos que uno se asombra de lo que él habla. En una ocasión dice que llegó a un pueblo que lo invitaron a predicar y predicó en ese lugar. Y en ese lugar él empezó a predicar acerca de un hombre que se llamaba Lot y de un pueblo que se llamaba Sodoma y Gomorra. Y empezó a hablar de Sodoma y Gomorra. Y empezó a hablar de este hombre. Y al finalizar la prédica, dice que toda la gente empezó a llorar y empezó a doblar sus rodillas y a caer
todos en el poder del Espíritu Santo. Lo que él no sabía, dice que el hombre de esa ciudad tenía el nombre de la prédica que él estaba llevando. Y que la ciudad se llamaba Sodoma y Gomorra. Y que toda la gente se convirtió al Señor en esa noche. Todos se convirtieron y dice que todos cayeron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y dice que donde él iba, cuando él predicaba, dice que estaba sucediendo algo. La gente se sanaba, muchos caían en el Espíritu y de pronto todos querían estar en el altar de rodillas en llanto. Y pasaban noches y noches, dice la gente, que no se quería ir de ese lugar. Avivamientos de Dios. Y donde él llegaba, dice que había un avivamiento tan poderoso, un fuego de Dios que nunca paraba. Y dice que un día él pensó que ¿por qué se daba todo esto? Dice que la iglesia que él pastoreaba era una iglesia de oración. Y la oración, en la iglesia había tanta oración que la gente se quedaba, dice, llorando toda la noche hasta que caía el Espíritu Santo sobre sus vidas, noche tras noche. Y dice que un día él dejó de orar y pasó algo. Al dejar de orar, dice que él se sintió que se desmayaba. Después que se convertían tanta gente, cuando él llamaba al arrepentimiento, nadie se arrepentía. Y dice que descubrió algo, y esto me llamó mucho la atención. Y él dice que por primera vez en su vida, en su ministerio de hombre de Dios, dice que él se sintió un hombre común y corriente. Pensó en lo carnal, pensó en todo, y dice que inmediatamente regresó a la vida de oración. ¿Qué era lo que hacía que hubiese tanto movimiento, que hubiese tanto poder de Dios? La oración. La oración da un poder maravilloso. Y él decía que un hombre puede pasar sin ayunar 6 meses. Hay quienes nunca ayunan. Puede pasar sin ayunar 1 año, porque hay personas que nunca ayunan. Pero sin orar, menos de 1 semana. Una persona que no ora 1 semana, hermano, ya está mal. Hay algo que no está bien. Empieza a ser un hombre, una mujer común y corriente. Se vuelve carnal. Pecar no es un problema. Peca y esconde el pecado. Y lo hace como Acán, porque cuando alguien peca, como Acán, alguien peca, esconde su pecado debajo de la alfombra, pero solo hay uno que se da cuenta. Pero provoca, es Dios, pero provoca, escuche bien, grandes problemas en la familia. Aunque él crea que lo está haciendo bien y que ya lo tapó, ya lo limpió, escuche bien, esta persona normalmente daña a los demás. Dice que cuando él dejaba de orar, hermano, se convertía en un hombre tan común y corriente. Jesús dice: retén lo que tiene para que ninguno tome lo que Dios te ha dado. Quiero hablar acerca de un hombre que tenía una vida de oración maravillosa. Un hombre que ningún hombre ha tenido tal sabiduría, tal relación con Dios, que en un solo sueño Dios se lo da todo. Un hombre que miró la gloria, las maravillas de Dios. ¿Qué lo llevó a este hombre a ser tan amado por Dios? La oración. Ese hombre hasta en sueño hablaba con Dios. Y se fue a Gabaón a hablar con Dios. Pero yo quiero que usted y yo nos vayamos
a Primera de Reyes, capítulo 11. Y quiero leer esto para que usted tome en cuenta y se vaya de este lugar, hermano, con temor y temblor. Me estoy refiriendo al rey Salomón, al hombre más sabio de toda la tierra, pero el hombre más, perdone la expresión, al final el hombre más bruto de toda la tierra. Pastor, ¿por qué? Porque el rey Salomón, dice 1 Reyes 11:1, amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, y yo le aumento un poquito más, y a todas las feas. Gente de las cuales Jehová, escuche bien, puede leer el segundo conmigo, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres y reinas y 300, yo creí que eran 3, y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué dice? Desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era ¿qué? En oración él era un gran hombre sabio. En oración él es un hombre perfecto. Pero hoy se convierte en un hombre común y corriente. Dios le dio todas las riquezas, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo, ¿qué dice? Abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no lo guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Por eso Jesús dice que no dejes que Dios le dé tus dones, tus talentos, tu corona a otro. Lo dice Jesús. Retenga lo que tiene. La oración es preciosa. La oración te mantiene como un hombre poderoso en Dios. Yo le quiero decir una cosa. Empecé una iglesia con mi esposa y mi familia en El Salvador, en oración. Y de pronto, pues, pasados unos años, unos 3, 4 años, habían como unos 150 mayormente jóvenes. El 90% de los jóvenes no tenían un padre, por la guerra que había habido en ese país, que hubo. Y yo noté algo, que la vida de oración, a veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, y la iglesia no puede vivir, escuche bien, por lo que ve. Usted como hombre y mujer de Dios no puede vivir por lo que ve. Usted tiene que vivir por fe. Si nos descuidamos, podemos perder la unción que Dios nos ha dado. Muchos hombres han descuidado su vida espiritual, y lo primero es que empezamos a convertirnos en personas carnales,
naturales, comunes y corrientes. Le damos más importancia a lo natural que a lo sobrenatural. Las personas que normalmente oran siempre le dan oportunidad a las cosas sobrenaturales. Siempre buscan la presencia de Dios. Salomón buscó en Gabaón a Dios y lo encontró. Porque tenía, dice la Escritura, un corazón perfecto. Cuando nosotros dejamos de orar, nos volvemos imperfectos y carnales. Mire, hermano, el infierno está lleno de cristianos descuidados. Está lleno de pastores descuidados. Pues en algún momento nos descuidamos como pastores. Y yo cada día le digo, Señor, no permitas, Señor, que yo sea un hombre común y corriente. Cuando tú te empiezas, escucha bien, a dejar de orar y a dejar de ser un hombre y una mujer de Dios, la gente empieza a decirte otro nombre. ¿Qué tal, flaco? Había una persona en el trabajo que no me decía Benjamín. A los benjamines le dicen Mincho en Centroamérica, no sé si usted lo sabe. Y uno de ellos empezó a todos los días que yo llegaba y saludaba a mi jefe y todo, seguro que yo andaba carnal o algo, o saber qué, pero me decía Minche. Yo le digo, no, entonces un día lo paré y le dije, perdona, le digo, mi nombre es Benjamín. No gustará que yo te llame aguacate a ti, ¿verdad? Entonces, esa vez él me dijo así, el siguiente día que yo llegué y pasado unos cuantos días, yo siempre me gustaba buscar de Dios. Hasta mis hermanos, tuve 10 hermanos varones. Dos han pasado a la presencia del Señor y una de las mujeres. Somos 13, 10 varones y 3 mujeres. Pero mis hermanos, yo leía tanto y buscaba tanto la presencia de Dios. Yo llegué a tener novia como a los 16, 17 años, enamoradas. Nunca pedí a nadie más que a María Dani. Y nunca yo anduve haciendo cosas que no debía haber hecho. Nunca hice cosas que a Dios no le agradaran. Y mis hermanos, perdonen lo que le voy a decir. Uno de mis hermanos, que era un sinvergüenza, me decía si yo era homosexual. Mira, me dice que no te gustan las mujeres. Pues a mí me busca buscar de Dios. Y a su tiempo Dios me traerá a mi esposa. Ellos buscaron tanto que a última hora se quedaron con mujeres. No voy a decir cómo, porque me puede estar oyendo mi cuñada. Pero Dios me dio a mí una princesa de Dios. Y yo busqué, y cuando la busqué le dije, Dios, dame mi esposa. Y lo primero, creo que mi suegra se enamoró primero de mí que mi novia. Pero una de las cosas que vi yo en la madre de María Dani, hoy estoy levantando en alto a la suegra, ¿verdad? Siempre la mando a las estrellas, pero hoy la estoy levantando. Ella era y sigue siendo una mujer de oración. Mire, hermano, le he puesto cáscara de banano para que se caiga, para que la suegra se vaya. Un día me vino a visitar y a mi casa y le digo, suegra, le digo, te he dado racumín, te he dado esto, y no te morí porque con ella me doy broma. Y le digo, está puesto cáscara de banano y has recogido los bananos y te los has comido, le digo. Y me dice, Benjamín, te vas a morir vos, yo voy a quedar vivo. Me dijo un día de esto. Pues la han operado 3 veces y no se muere la suegra, ¿no? Pero un día la suegra es una mujer, bueno, lo que le quiero decir es que ella siempre ha sido una mujer de oración. Y ella sabe que nunca le he fallado ni a Dios. Y espero tener testimonio por lo menos ante la suegra que me conoce. Y lo que pasó un día que en la casa ella se resbaló, pero no fue porque yo quise, ¿no? Y oí el cuentazo. ¡Pua! Estaba en el baño y se cayó mi amada suegra. María Dani, y dice ella lo primero que dijo, ay, Benjamín, se te hizo. Y lloré, yo me arrepentí de estarle diciendo cosas, pero con ella hablo así. Pero yo aprendí de una cosa de ella, era una mujer de oración. Y una mujer de oración siempre intercede por sus hijos y por sus hijas. A veces en nuestros hogares, la Biblia dice que el juicio de Dios empieza por casa.
pero debemos de buscar la presencia de Dios. Yo el mayor problema a veces lo he tenido con mi esposa porque he sido, en mi disciplina con mis hijos he sido muy fuerte. Y les digo las cosas y les decimos las cosas como son. De tal forma que no nos hablan ese día, hermano. Pero no estamos para agradar ni siquiera a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que aprendan a retener lo que tienen y Dios no les quite su corona. Pero ya el mensaje está dado. Una vez Mariana le dijo a uno de ellos que estás buscando el infierno y no le pareció, hermano. ¿Te quieres ir al infierno? Y cosas así tenemos que decir. No necesariamente un pastor está aquí para dar mensajes bonitos, pero lo que le parece, usted lee, hermano, usted lee Proverbios, usted lee Eclesiastés, usted lee preciosas cosas del rey Salomón. ¿Cómo Dios levantó este gran hombre? Mire, hermana, nadie tuvo las riquezas que ese hombre ha tenido. Hay canciones mundanas que hablan de las minas del rey Salomón, porque no se sabe de dónde dejó su tesoro este hombre. Porque él le pidió, escuche bien, en su oración, este hombre le pide a Dios una cosa, hermano. Le pide que le dé sabiduría porque es joven y no sabe ni cómo entrar ni cómo salir para manejar el pueblo. Y Dios, hermano, por cuanto no me pediste riquezas, dice que Dios le dio todas las riquezas. Él le pidió una cosa, sabiduría, y vivía este hombre pensando en Dios. Y ¿sabe qué tenía él? Él era un hombre que leía, escuche bien, en los mandamientos de Dios y los cumplía. De tal forma que Dios, hermano, entonces, ¿de dónde viene la sabiduría? Si él mismo lo dijo, que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿por qué usted no busca la sabiduría? La sabiduría dice que es mejor que las riquezas. Pero a él Dios le mandó la riqueza porque él conoció primero la sabiduría. Y hoy en día no queremos ni orar ni buscar sabiduría. Si el Señor nos dice que no busques un yugo desigual, pues no lo haga. Y fue lo primero que Dios le dijo a Salomón, solo una cosa: no te desvíes de mis mandamientos. Y Salomón lo sabía. La iglesia no debe moverse solo por vista, sino por fe. Hay días que estamos cansados, hay días que estamos que sentimos que nos desmayamos. A veces estamos con familiares y dejamos a un lado a Dios. Hay personas que le dan más auge a sus hijos, a sus hijas, a los familiares. A que vino mi tío, que vino mi abuela y todo, y dejan sin temor. Hacen otras cosas y en el momento que le pertenece a Dios, usted mirará barato un culto. Pero yo le voy a decir algo, hermano. Usted crea o no lo crea, le voy a decir algo. En mi casa mis padres me enseñaron que los días que yo tengo que servir al Señor, no los negocio. Nunca. No le voy a decir que se va a ir al infierno porque no vengo un domingo. No me gusta ser de estas personas. Pero sí una cosa, yo le he dicho a mis hijos, jamás en mi vida de niño ni de juventud, jamás nos fuimos a la playa. Jamás me fui un fin de semana por ahí. Y el día que salimos un día a predicar con mi papá, una semana, y ese fin de semana nosotros la pasamos fuera de casa, nos fuimos a una iglesia y ahí adoramos a Dios. Debe ir a la presencia de Dios. Hay personas que oran solo porque dicen, Dios me llamó a orar, Dios me llamó a ayunar, pastor. No es así. No se debe orar porque sientas o porque Dios te dijo que sientas. Eso no te lo manda Dios. Es tu deber. Mira, hermana, es deber de Daniela, Camila y mis hijos que están ahí, levantarse y decirme buenos días, papá. O yo le tengo que ir a decir a ellos, buenos días, Daniela, yo soy tu papá, acuérdate que me tiene que decir buenos días. Es el hijo el que honra al padre. Si yo soy vuestro padre, dice, ¿dónde está mi honra? Y si soy vuestro Señor, ¿dónde está mi temor? Hoy los jóvenes no tienen temor. Jóvenes, ¿cuántas veces tú te levantas y vas donde tu padre o donde tu madre o tu padrastro
que también lo tienes que honrar. Si esa es la persona que te dio, ¿por qué no vas y lo abrazas y le das un beso? Porque no sabes de honra. Y estamos llenos de jóvenes sin honra y sin temor. No quieren ni siquiera levantar su taza de café y llevarla y limpiarla. Jóvenes que al casarse no quieren ni irse de su casa, quieren estar con papá y mamá. Hombres que se sienten mejor estar solos, y lo digo por todos los jóvenes y primero por mis hijos. Yo le voy a decir algo. Yo no quiero a ninguno de mis hijos con esposa en mi casa. No funciona. Y le vivo diciendo: cásense, búsquense a casarse. Y por eso el diablo quiere destruirnos, quiere destruirme. A mi esposa y a mí, porque le decimos las cosas. Yo primero le predico a mi casa. Porque Dios nos lo ha mandado y tengo que obedecer. Para que otro no tome su corona. Hay quienes se han aflojado en su vida de oración y otro toma su lugar. Usted que deje de orar y Dios, el don que Dios te ha dado, porque le voy a decir algo, los dones no se pueden manipular. El don de milagro, el don de profecía, el don de sanidad, los da Dios. Solo hay uno que no puede, solo hay uno que tú puedes usar todos los días sin que Dios te lo mande. Y es orar. Es hablar en lengua, papá, en lenguas. ¿Por qué? Porque el orar en lengua, orar en el Espíritu te edifica, dice la Escritura, a ti. Entonces vivir una vida de edificación te levanta, hermano, y te mantiene en otro lugar. Pero cuando no lo haces, eres un hombre común, una mujer común, y puedes llegar a adulterar, a fornicar, a emborracharte, a endrogarte y a vender lo que no tienes que vender, y a comprar lo que no tienes que comprar, y a tocar lo que no tienes que tocar. Salomón es un gran hombre, pero después de ser conocido como el gran sabio Salomón, hermano, le queda dando culto ya de viejo, porque hay viejos que toda su vida, hermano, buscaron al Señor. ¿Cómo es posible que un creyente que sintió la presencia de Dios, un mover del Espíritu Santo en su vida, y hoy no para de emborracharse? No entiendo cómo un cristiano lleno del Espíritu Santo de Dios ahora pisotea la sangre de Cristo. No entiendo cómo una mujer que ha andado en Dios puede hacer lo que le da la gana después de haber disfrutado de la ternura, de la llenura del Espíritu Santo. Dios no se va a mover, hermano. Lo que hacen las personas que creen estar llenas del Espíritu Santo con sus profecías, pero viviendo en fornicación y adulterio. Y Dios me libre de hacerlo. Y cuando he profetizado, lo he hecho con temor y temblor. Porque quien lo hace, hermano, sin haber disfrutado, quien lo hace sin la presencia del Espíritu Santo y profetiza, y profetiza viviendo en pecado, lo que está es manipulando, hermano. Los milagros no se pueden manipular. La presencia de Dios no se puede manipular. No
No puedo manipular, hermano, la profecía. No puedo manipular al Espíritu Santo. No lo puedo encuadrar en este cajón. No se puede, hermano. ¿Cómo pueden manipular? ¿Cómo pueden hacer eso con aquel que derramó su sangre por ti? Se siente cuando alguien no está en la presencia de Dios. Lee una historia de los hombres que le llamaban Nazareo. Dice que estos hombres buscaban el rostro de Dios. No está en la Biblia. Y dice que estos hombres, lo vi en una historia y me gustó. Y dice que estos hombres le pedían a Dios que les diera valor y fuerzas, pero dice que eran hombres que se santificaban. Y dice que cuando estos hombres, hermano, cuando los pueblos tenían guerra y Dios les mostraba que tenían que ir a ese lugar, dice que una vez, parte de la historia de Israel dice que estaban contra un pueblo peleando y todos estaban con temor, dice. Creían que Dios estaba con ellos, pero el pueblo que venía era mayor que ellos, tenían mejores armas, hombres fuertes, y todos los hombres que estaban ahí listos para pelear sentían que no iban a ganar la batalla. Y cuando llegaban esos, a mí me gustó esta historia porque dice que llegó un hombre, dice, alto, y dice que los nazareos normalmente se dejaban crecer el pelo y sus vestiduras eran diferentes a los demás. Tenían vestiduras, a veces se vestían de blanco, de azul. Yo nunca había leído tal historia, pero dice que una vez llegaron un par de nazareos a una batalla, dice, y cuando el pueblo estaba todo, que estaba decayendo, dice que ellos se pusieron al frente de todos y de todos. Y uno de ellos dice que abrió sus piernas y sacó su espada. Y cuando volvió a ver hacia el pueblo, señaló con su espada hacia el cielo. Y cuando el pueblo, dice, miraba a esos hombres nazareos, esos hombres santos, y la gente le creía a esos hombres, ellos dicen, ya llegaron los mejores, ya llegaron los buenos. Y cuando llegaba el otro nazareo peludo, musculosos, fuertes, hombres que vivían haciendo ejercicio pero buscando la presencia de Dios, dice que la gente se alegraba y gritaba. Y cuando llegaba el tercero, dice, llegó el tercer hombre. Esta historia me gustó mucho. Cuando llegó el tercero, dice que también, y todos vestidos del mismo color. No teman, Dios está con nosotros. Mire, hermano, cuando un hombre de Dios dice, no teman, Dios está con nosotros. Cuando el profeta Isaías le dijo al pueblo, no teman, manada pequeña, es una palabra tan suficiente porque era un hombre santo y todo el pueblo sabía que él era un nazareo, que era una persona que iba a catapultarlos, los iba a sacar del temor, de la decadencia, de la ruina espiritual, y que los iba a levantar. ¿Sabe, hermano? Moloc era un dios tan sucio. Tenía la forma, si usted busca en las redes, usted busca Moloc, es una estatua que tiene la forma de un buey. Y en sus manos había un horno. Y ahí, hermano, metían en sacrificio a los niños pequeños. Salomón adoró a esos dioses. Hizo que muchos cayeran por su pecado. Y eso es lo que pasa cuando nosotros dejamos de orar. Hacemos que muchos pequen porque nos volvemos comunes y corrientes. La palabra que el Señor me daba, porque yo le digo, Señor, yo ya no quiero ser un hombre común y corriente, quiero ser un hombre temeroso tuyo. Y en todo lo que hago yo le pido, Señor, que tu nombre se exalte, que tu nombre sea conocido en esta nación. No me interesa, hermano, no me interesa la grandeza, tampoco la pobreza.
porque Dios no me va a llevar. Dice la Escritura: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Nunca estará con los de baja condición. Si tú eres un hombre de oración, si tú eres una mujer, un hombre, un joven, un niño de oración, te voy a decir algo: nunca estarás con los de baja condición. Dios siempre honra a sus hijos que le creen, que le aman y que le buscan cada día. Hay una canción de Marcos Witt que dice: temprano yo te buscaré y de madrugada, pero es un salmo. Temprano yo te buscaré. ¿Has escuchado? ¿Puedes bajarle un poco, Andrés? No, al tono. Mire, hermano, la iglesia no puede ir a la presencia del Señor porque Dios, hermano, fíjese que Dios me mostró orar. Vino una persona aquí a la iglesia y me dijo: pastor, Dios me llamó a orar a tiempo completo, pero quiero ese lugar. ¿Qué lugar? Ese lugar. Y se metió a mi oficina y no salía de ahí. Era mi lugar de adoración. No le dije nada al hermano, yo me fui a orar a otro lugar. Y hermana, el Señor me mostró algo. El Señor me mostró algo, hermano. Yo vine hoy y lo que miré fue pecado en toda la iglesia. Wow. Vi pecado, pastor. Gente de pantalones, gente de pelo corto. ¿Qué más vio, hermana? Mira, hermana, Dios le mostró solo lo malo de la gente. Oye, pues no sé qué Dios le habló a usted, Leo, porque usted es la mujer de mi amigo que está casado. No sé cómo Dios le puede mostrar a usted el pecado de otra persona si usted no ve su propio pecado. Pastor, usted me está juzgando. No, usted está juzgando a toda la iglesia, le digo. ¿Y sabe qué es la iglesia? Es la novia del Cordero, es la esposa del Cordero. Y no me ha mandado el Señor a juzgar a su novia. Al contrario, me ha mandado a bendecirla con la palabra. Si ella cambia o no, es su problema. Dios se encarga, Jesús se va a encargar de su novia. Yo no me encargo de la novia de otro. Y yo se lo dije suavemente porque llegó la pastora y le dijo: hermana, perdone, pero esta es la oficina del pastor. Entonces dice: si aquí no hay oración, yo me voy. Y se fue porque no le dimos la oficina del pastor, aunque ande en adulterio. Y me dijo que aquí no había santidad. Pues vamos a ver, el tiempo, le digo, es un juez justo, y Dios también. Por su fruto los conoceréis. Vámonos a, cuando le dice, cuando se van a, vámonos a penales, le digo, y que sea Dios juzgando entre usted y yo. Y si yo ando en pecado, le voy a decir una cosa, hermana. Yo lo voy a declarar ante Dios y ante las personas que lo tengo que hacer. Pero siempre voy a levantar en oración, voy a doblar mis rodillas y voy a levantar mi corazón en la presencia de Dios. No es posible que un hombre y una mujer que haya disfrutado de la presencia de Dios manipule al Espíritu Santo. No se puede. ¿Está aprendiendo, iglesia? Los dones y los talentos son dados por Dios, no se los inventen. Cuando Dios me hablaba esto, yo dije: Señor, sigo buscándote en oración. Dame más sabiduría para darle a tu pueblo de tu gracia. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que hoy se para toda frialdad, escuche bien, toda frialdad de buscar a Dios. Si ayer por algún motivo, por alguna discusión, por algún pecado, por cualquier cosa, tú dejaste de orar y te has sentido un hombre común y corriente, una mujer común y corriente, porque el hombre común y corriente es como el hombre carnal, dice Pablo. Si usted lee las cartas de Pablo, hermano, se va a arrepentir ante Dios.
El hombre común y corriente hace cualquier cosa que hacen los demás sin el conocimiento de Dios. Pero el hombre que ora cada día, hermano, tiene mucho temor. Mira, aquí atrás hay un chino. Y yo fui y le di un billete de 5. No sé en qué momento pensé que era de 20. Y me dio vuelto de 20. Y uno de los hermanos, ni les conté, ¿verdad? Y me vine yo y cuando miro vuelto de 20. Y yo solo andaba 5 euros. Mire, la carne, ¿sabe qué me hizo pensar? Las riquezas de los impíos están preparadas para los justos. ¿Verdad? Hasta el chinito está ayudando en la obra del Señor. Sí, se me pasó. Nunca he pensado usted eso. Hasta el chinito está dando su ofrenda y me dio de más. Cuando yo regresé, me fui y el Espíritu Santo me dice: Benjamín, regresa. No es tuyo. Esto se sostiene con ofrenda, no con robo al chino. Yo digo, no voy a hacer que me pase lo que me pasó cuando era más joven. Regresé con el chinito y le dije: hey, le digo, parece que te di un billete de 5. Oh, gracias, dice. He dado el vuelto a otra persona, también a ti te lo di. Tú eres el de 5, me dice. Ya sabía el chino que a mí me había dado 5. Y como no me pudo controlar porque tenía mucha gente, me llamaron y yo no me, pero ya me habían visto, hermano, ya estás flachado. Pero si aquí lo tiene, y hoy en día, hermano, si usted va a Madrid, al centro de Madrid, hermano, una cámara aquí, otra allá, usted va manejando en su coche, ya estamos. Pero Dios, yo ya he robado de pequeño, hermano. Uy, pastor, era ladrón, sí. La tienda cerca de la casa de mi madre, cuando yo tenía 7, 8 años, yo llegaba y me gustaba esas espumitas. ¿Se han visto esas que comen los hondureños? Una espumita que cuando se la toman se desaparece en la boca. Y le digo: doña Hortensia, quiero una libra de carne y de queso. Y el queso estaba allá, hermano. Y en lo que ella se iba para allá, también una de aquello también. Y todo la mandaba yo a la señora que de vuelta allá. Cuídese, hermana Martita, cuando esté ahí, cuídese el pastor. Y fíjese, hermano, que un día me dice: ajá, Benjamín, me dice, acuérdate que eres cristiano. ¿Y cuál es el problema? Le digo: como todo ladrón, ¿verdad? Que nunca roba, siempre es justo. ¿Cuál es el problema, Hortensia? Es que estoy cansada de que te me robé las espumas. Y ahora he puesto, dice, un bucero me dijo: yo le voy a resolver el problema. ¿Cuál? Hermana, le puso un espejo de esos que andan los buceros ahí, cuadrado y largo así. Puso uno allá y otro allá. Y cuando ella da vuelta por allá se reflejan todos los espejos. Y por medio del espejo, cuando no había cámara, ¡pash! Mira, Menchito, yo te vi por el espejo que me robaste. Déjame registrarte. Espuma por aquí, espuma por allá. Y me dice: ¿no te da pena, ladroncito? Le voy a decir a tu papá: no, doña Hortensia, no le diga. Perdóneme. Qué feo, ¿verdad? Pero la pregunta es: cuando usted le roba al Señor tiempo, los tiempos de oración que el Señor te dice: hey, a veces el Señor está ahí en la madrugada. Hey, Benjamín. Hey, Nati. Hola. Tengo algo nuevo para ti. Y usted, ¿ya sabe qué está buscando el Señor? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y nos levantamos, ¿verdad? Y agarramos esa cajita negrita, y ahora, pero moderna, de las más finitas, de puro vidrio, y empezamos. Y el Espíritu Santo está a la par tuya. Lo dejaste por revisar el Face. Y así poco a poco nos vamos volviendo como una iglesia común y corriente. ¿Sabe? Hoy en día usted puede saber quién lee sus WhatsApp, quién no. Usted puede darse cuenta, y la gente le puede por medio de un teléfono darse cuenta dónde está usted.
Muchas cosas que usted no sabe, ya las saben, hermano, la ciencia. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que después de ser Salomón un hombre bendecido por Dios, prosperado por Dios, uno de los hombres más millonarios de toda la Biblia. Yo no sé si compararlo con Abraham. Hermano, perdió su reino. Dios le quitó su reino. ¿Sabe por qué? Porque amó las cosas que Dios le dijo que no amara. ¿Qué le parece si se pone de pie y inclina su rostro aún de pie y le dice: Señor, ¿qué hay cosas que yo hago que amo más que tu presencia? Porque cuando no buscamos su presencia, hermano, estamos muertos. ¿Por qué? Porque le dedican tiempo a lo que Dios no ama. Y piense usted en las cosas que Dios no ama y que usted sí las ama. Y solo es una cosa: arrepentirte y decirle: Señor, tú sabes que estoy haciendo cosas que tú no amas. Hermano, el Señor me mostraba algo. Benjamín, aunque la iglesia se enoje contigo, la disciplina siempre trae bendición. Dile a la persona que está a la par: la disciplina trae bendición. Y una palabra de exhortación no te cae mal, dígaselo. Una palabra de exhortación no te cae mal. Te bendice. Te puede llegar a cambiar tu vida en este mes. La presencia de Dios, hermano. Cuando escuche bien, cuando Dios usó a Elías en un día, hizo que miles y miles, que todo el pueblo de Israel se convirtiera en un solo día. Cuando Él manda su fuego a un lugar, hace que las personas le pidan perdón, y desde ese día nunca más su vida es igual. Nunca más, cuando tú buscas a Dios y lo que Dios ama, nunca serás igual. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas la presencia de Dios, entonces andas haciendo lo que a Dios le gusta que hagas. Orando en el Espíritu, cantando en el Espíritu, dando gracias a Dios en todo tiempo, en buenas y en malas. Orando no porque Dios te haya pedido, sino porque es mi deber buscar de Dios el rostro de tu Padre, el rostro de papá. Nunca debes de olvidarte de ese rostro. ¿Cuál fue el problema del descuido de Salomón? Cierro con esto. Hermano, dejó de fluir Dios en él. Dejó de ser fuerte. Usted puede dejar, como le decía anteriormente, de ayunar, pero de orar jamás puede dejar un día de orar. Si dejamos de hablar con Él, dejaremos de recibir su dirección, dejaremos de recibir su fuerza y no seremos renovados. Escuche bien, una persona que no se renueva es una persona seca espiritual. Llega a la iglesia y aunque canten cuán grande es Él, que se lo sabe de que estaba en el vientre de su madre, no le alegra. Están cantando, no levantan las manos, no importa la actitud que usted tenga. Solo le quiero decir algo: Dios está en este lugar. Su fuego está en este lugar. Y usted puede arrepentirse y decirle: Señor, manda tu fuego. Quita de mí, Señor, toda sequedad. Manda tu lluvia y renuévame. Renuévame. Porque todo lo que hay dentro de mí, todo cambie sus actitudes, cambie sus palabras, que tus pies vayan al lugar donde Dios dice que vayas. Haga lo que a Dios le gusta, haga lo que el corazón de Dios pide que hagas. Y deja de ser un hombre seco, una mujer seca, una mujer sin renovación. Es una mujer común y corriente. Vístate como te vistas, píntate como te pintas. No estoy en contra de la pintura ni del pelo,
haga lo que quiera. Pero la mujer, dice, que teme a Jehová será engrandecida. El hombre que teme a Jehová será engrandecido. Dígale al Señor, cántelo con fuerza y dígale: Dios, renuévame, renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de mí tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Renuévame